Dios en su sabiduría y poder, del principio, tuvo y sigue teniendo mucho interés de que el ser humano tenga en cuenta que Él es. Vemos a Adán y a Eva como los creó, les enseñó, les advirtió sobre el mal y el bien. Les dio libertad para elegir qué eligieron y cómo les fue. Caín y Abel. Abel era hombre agradecido y le fue bien. Caín, ruin, envidioso, ¿cómo le fue? A través de los tiempos, Dios eligió y llamó a personas. Abraham. Abraham estaba en su tierra, era un hombre que tenía bienes, era un hombre que estaba con su familia, pero Dios le dijo, sal de tu tierra y tu parentela y yo te indicaré dónde debes de ir y qué debes de hacer. Dios tenía planes para él, como los tenía para todos nosotros. Elías, el gran Elías, ya conocemos su historia. Él era un profeta tan especial que según nos enseña la Biblia y nos han enseñado a través de tantos estos años, no vio muerte. Era un elegido de Dios. Pero en aquellos trances en que perseguían a los profetas, a pesar de que Dios le había mostrado, le había dado grandes oportunidades para ser utilizado y llegar a las personas y hacerles comprender y entender que no había más remedio que el arrepentimiento sincero de corazón y vueltos a Dios, entender y comprender el camino que Dios nos ofrece y lo que nos ofrece el mundo. José, hijo de Jacob, conocemos la historia, que era un hijo en el cual Jacob había puesto sus ojos porque ya anciano, pues en ese hijo vio algo especial y tenía sueños proféticos, digamos. Sus hermanos le tenían envidia, le tenían ojeriza porque el padre tenía cosas especiales, incluso le hizo una túnica muy bonita y tal. El padre le envió a donde estaban sus hermanos y sus hermanos al verle, pues ya se pusieron de mal humor y dijeron, ya viene por ahí el soñador. Llegó y sus hermanos no tuvieron otra cosa que hacer que atacarle, meterle en aquel lugar donde le metieron, pero uno de ellos, Dios, le tocó y decidieron no matarle, sino venderle. Le vendieron y dijeron, cojamos la túnica, matemos un cordero, envolvámosla en sangre y le digamos a padre que alguna fiera lo ha comido. Ya sabemos lo que ocurrió cuando llegó. A mí me llamó mucho la atención la vida de José. Cuando llegó y aquella persona que le compró, pues vio algo especial en él y le dio las riendas de su casa. Aquella mujer, la esposa del su dueño, pues viéndole guapo, viéndole atractivo, intentó tener relación con él. Pero él, como era un hombre honrado, huyó. Pero aquella mujer se quedó con parte de su prenda y le acusó que era al revés, que había sido él quien quería tener relaciones con ella. Llegó a la prisión
Le metieron preso, llegó a la prisión y el jefe de la prisión puso los ojos en él porque vio algo especial en aquel joven. Aquel joven, llegaron aquellos dos hombres que venían de la corte del rey. Uno era el panadero y otro era el copero. Ya sabemos que el copero es el hombre de confianza que antes de que el rey beba su vino, lo prueba él para que no le pueda ocurrir nada a su dueño. Aquellos dos hombres que estaban en la cárcel con él tuvieron unos sueños y él se los descifró, como ya sabemos, por no alargarme mucho. Llegó aquel rey y tuvo un sueño y nadie era capaz de decirle los sueños. Veía una vaca flacas y otras más gordas y hermosas. Llamó allí a adivinos, llamó a gentes que él creía que le podían solucionar el problema. Pero el copero, fuera ya de la cárcel y otra vez a orden del rey, le dijo: rey, cuando estaba en prisión hubo un joven que nos adivinó tanto al panadero como a mí lo que nos iba a ocurrir. Lo llamaron y el rey le contó el sueño y entonces José le dijo lo que iba a ocurrir. Fue y se quedó como segundo en el reino de aquel rey. Ya sabemos lo que ocurrió con sus hermanos, cuando la escasez y cuando toda la historia. No me voy a alargar más. Pero yo digo, ¿acaso lo que ocurrió con sus hermanos? ¿Acaso lo que ocurrió con el que le compró, con aquella mujer, con que el funcionario de la prisión se fijara en él? Todo eso era porque sus hermanos no le amaban. Pues no le amaban, pero todos fueron instrumentos de Dios porque Dios tenía ya unos planes trazados para José, como los tiene para todo aquel que se vuelve a él, que se vuelve Dios, de un arrepentimiento sincero. Dios tiene planes para nosotros desde antes de ser engendrados. Yo me pongo a analizar muchas veces mi vida desde niño y comprendo y entiendo en aquel accidente tan famoso que tuve que me podía haber costado la vida, que Dios estaba allí. Porque Dios tenía planes para conmigo, pero no para mí solo, sino para que fuese utilizado. Como sabéis, lo que me conocéis aquí, he tenido privilegios de ir a predicar a la cárcel, he tenido el privilegio de ser utilizado para toxicómanos, he tenido el privilegio de tener facilidad de expresión y encontrarme en la calle personas y decirles: Dios te ama. Pero no por mí, sino por los dones que Dios me ha querido dar y que Dios me ha hecho ver que tengo facilidad de expresión, tanto para escribir como para expresarme con cualquier persona con la que tenga que hablar. Pero eso no es nada mío. Todo lo que yo y todos los presentes aquí que hemos tenido el privilegio de entender y comprender que Dios ha salido a buscarnos, no somos sido nosotros los que lo hemos buscado a Él en diversas oportunidades, sino Él es el que ha salido a buscarnos, Él es el que nos ha tendido sus manos y las sigue teniendo extendidas para la humanidad. La humanidad le está dando la espalda. Hay gentes que dicen: bueno, ¿y dónde está Dios? Para las guerras, para las enfermedades de esos hijos que tan jóvenes se nos van, para los padres, Y yo me digo, Dios está ahí. Dios está ahí, esperando que todo ser humano se coja a Él y salga de sus males, de sus cosas más negras, más oscuras.
Los que hemos tenido el privilegio de trabajar con personas toxicómanas, los hemos visto hundidos hasta el fango. Los hemos visto durmiendo de mala manera, castigados por la gente de maldad. Pero también, a Dios gracias, Dios puso hombres y mujeres que formaron centros de ayuda al toxicómano, que les hablaron de Dios, que les ayudaron en su salud. Y hemos visto hombres que estaban arruinados, que estaban completamente desequilibrados, que no sabían que ni en sus casas les abrían las puertas por el castigo, que no solamente se habían dado sobre su propia vida, sobre su propio cuerpo, sino a sus padres, a la gente que les rodeaban, que les querían. Y claro, hasta sus madres, cuando una madre es lo más grande que un hombre puede tener, que un ser humano puede tener. Y esos padres, qué triste que salga su hijo de la cárcel o salga del hospital y que vaya a su casa y que no les abran la puerta. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque les ha dado tal vida a los genes que lo... Pero Dios tiene su bondad, su misericordia, su paciencia, su consideración, para que cualquier ser humano arruinó por completo por sus culpas y pecados, pueda ir a Él. Y Él dice, al que viene, yo no le echo. Él dice, aquí estoy. Te quiero dar la oportunidad, el privilegio de conocerme, de saber que yo soy el mejor consejero, que yo soy tu mejor amigo, que tu madre y tu padre te pueden amar mucho, pero que no hay nadie que te ame como te amo yo. Ven a mí, ven a mí. Conocemos la historia de Moisés. Moisés, hijo de una esclava, cuando perseguían para aniquilar a los niños, y Dios lo eligió. Dios eligió a Moisés, porque tenía planes concretos para con él. Permitió que lo criaran en un ambiente de palacio, con una cultura. Permitió que fuese un mandamás, un general, que iba a las guerras y que mandaba a este y le mandaba al otro. Pero luego Dios lo humilló hasta el máximo. De príncipe pasó a pastor de ovejas. Pero Dios le llamó. Dios le llamó y le dijo, Moisés. Y Moisés se asustó, pero Dios tenía con él un gran contacto. Y le dijo, Moisés, tu pueblo, que es mi pueblo, tiene necesidad de que lo saquen de la esclavitud. Ve. Pero ¿cómo voy a ir yo? ¿Cómo voy a ir yo que al parecer no se podía hablar bien porque tartamudeaba? No lo dice la Biblia exactamente cómo. Pero le dijo, ve. ¿Y quién me va a decir que me envía? Tú di, el yo soy me envía. Pero si yo, ve que ya lo tengo todo preparado. Tengo tu hermano que hablará por ti. Tengo planes para ti. Y Dios envió a Moisés, lo protegió, lo utilizó. Ya conocemos la historia, cómo Dios le dio tanto pruebas a los hebreos como a los egipcios, con aquellas plagas, con todo lo que... Cómo libró de la muerte, como de los primogénitos a los hebreos. Y los sacó de la esclavitud. Pero como seres humanos, aún Dios les dio para comer, Dios les dio
salieron con triunfantes, pero aún querían más. No se conformaban con el maná, no, querían carne, tomar carne. Y para no alargarme mucho, Moisés, Dios le dio los 10 mandamientos. Y le rechazaron y venga, e hicieron ídolos y nada, no había manera de carmentar. Entonces le dijo, Señor, piden rey. Ah, que piden rey. Pues dale rey. Y no te preocupes, hijo, no te desechan a ti, es a mí a quien me desechan. Le dio rey. Y desde siempre, el rey, pues ya sabemos lo que ha pasado con los reyes, los que hemos estudiado historia y demás. ¿Qué pasa con los reyes? Pues que se aprovechan, esclavos, caprichos que a través de su mandato y demás. ¿Qué mejor rey que el Dios Todopoderoso? Aleluya. Llega el momento en que decide Dios y su Hijo Jesús venir a la tierra. Y ya conocemos la historia de Jesús y la importancia de la oración. María, la madre de Jesús, al parecer, la Biblia no lo dice, era una mujer de oración, de mucha oración. ¡Qué privilegio! Cuando aquella mujer estaba orando y un enviado, un ángel, María, menudo susto se llevaría. Tus oraciones han llegado al cielo. Dios te ha elegido para que seas la madre de su Hijo, del Salvador. Y ya conocemos la historia del nacimiento del Señor, por no alargarme mucho, pero cómo Él se sometió como hombre a José, el carpintero, su padre. Y cómo estuvo sometido a Dios en espíritu, a su Padre. Él hizo tal cantidad de milagros, tal cantidad de señales, que sí, que hubieron personas que lo aceptaron como el Dios hombre, como el único Dios. Él dijo, yo y el Padre uno somos. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero también dijo, nada hago ni digo, sino lo que el Padre me dice que diga y haga. Si el Jesús, el Hijo de Dios, el mismo Dios hombre, dijo, nada hago ni digo, sino lo que el Padre me dice que diga y haga, nosotros, pobres pecadores, que queremos ir a predicar el Evangelio, que queremos decirles a otros que Dios vive, pues a lo mejor en muchas ocasiones, calladitos, podemos ser mejor testimonio que hablando, porque a lo mejor hablando metemos la pata. ¿Y cómo podemos predicar en silencio? Pues que la gente pueda ver, los que nos conocen, los más cercanos, incluso los que no nos conocen, en nuestro testimonio. Un cambio profundo. Amén. Un cambio profundo de nuestro corazón. Que se refleje que Cristo vive en mi vida. Aleluya. Jesús eligió a 12 apóstoles
Eran hombres rudos, pescadores. Ahí tenemos a Pedro, un hombre rudo, muy apasionado, muy como yo. Yo también es así. Jesús, después de todas las señales que hizo, los milagros que hizo, aún fue perseguido por envidia, por celos, por aquellos que lo llevaron a la cruz. Pero hizo tal cantidad de milagros. Hay un milagro que a mí me llega muy profundo. Aquel hombre, porque Jesús iba siempre donde sabía que lo necesitaban. Él iba siempre donde sabía que lo necesitaban, no iba por casualidad. Aquel hombre que estaba poseído, que estaba en un cementerio, que le ponían grilletes y los rompía, porque era aquello que tenía dentro, le daba una fuerza, que estaba medio desnudo, gritando, asustando a todo el que pasaba alrededor. Y llegó Jesús. Y cuando aquellos espíritus le vieron, ¿qué tienes con nosotros? Jesús, Hijo del Dios viviente. Y Jesús les dijo, salir de él y no volvéis jamás. Aquel hombre volvió en sí. Lo vistieron. Y aquello tuvo que ser un milagro, algo que la gente... Y aquel hombre le dijo a Jesús, a nuestro Señor, Maestro, yo quiero ir contigo. Y Jesús le dijo, no, hijo, ve a los tuyos, a los que conoces, a los que te conocían, y di lo que Dios ha hecho por ti. Quiere decirse que si Dios nos llama, que si tenemos el privilegio, tenemos el privilegio, la oportunidad de que Dios nos toque, nos dé la visión y entendimiento que dependemos de Él, y nuestra vida tiene un cambio, pues a lo mejor no hace falta que formemos un grupo y vayamos. Dios tiene planes para cada persona y para cada grupo. ¿Y qué le dijo? Ve a los tuyos. ¿Dónde tienen que ver mi cambio? En primer lugar, en mi familia, en los que me rodean, en mis compañeros de trabajo, en mis vecinos. Porque, para mi vergüenza, yo vivo casi 40 años en un edificio y no hemos sido capaz nunca de hablar de ningún vecino. Y quizás el Señor algún día me pida cuentas. Hace poco un joven decía que él no tenía facilidad para llegar a la gente. Y yo le digo a ese joven, pídele al Señor que te utilice y que te muestre los dones que te ha dado. Si quieres predicar el Evangelio, lo puedes hacer de dos maneras. Hablándole a la gente o bien dejando que la gente vea en ti un cambio. Tus amigos, donde trabajas, tus vecinos, los niños que han crecido contigo, que vean en ti algo distinto, que sepas decir sí cuando es sí y no cuando es no. No te dejes arrastrar por esas personas que hay a tu alrededor, que si no dicen palabras deshonestas, incorrectas, no se sienten
Se sienten desplazados. No, hijo, no. Tú eres el mejor amigo que tienes, es Jesucristo. Y Jesucristo te pide, ir, ve, ir. Porque si nosotros no vamos, ¿quién va a ir? El Señor podía mandar ángeles. El Señor podía hacerlo de diversas maneras. Pero nos has elegido a nosotros para que seamos testigos, seamos testimonio. Y algunas veces, como he dicho antes, y lo vuelvo a decir, algunas veces calladitos. Porque lo primero que tenemos que hacer para aprender no es decirle al Señor, y no es que me vaya una cosa a otra, es que creo que cuadra. No decir al Señor, Señor, yo quiero tal. El Señor sabe lo que necesitas. Escúchale. Escúchale. Ponte en oración. Él sabe lo que necesitas. Hermano, podría estar más tiempo porque de los apuntes que tengo, el Señor me da otra cosa. Quiero deciros que entre nosotros nos amamos. Pero tenemos a alguien que nos ama como nadie nos puede amar. Y es nuestro Señor Jesús. Él dice, aquel que crea en mí, coja su cruz y sígame. Vamos a tener, como he dicho alguna otra vez, cruces de chopo y algunas veces de plomo. Pero el Señor dice, coge tu cruz y sígueme. Hermanos, tenemos que testificar que Dios vive. Tenemos que testificar que Dios está con sus manos abiertas para que nos cojamos. Está bien que oremos, está bien que entre nosotros oremos unos por otros, pero este país nuestro, sin salir de nuestro país, sin salir de la ciudad donde nos ha tocado vivir, hay mucha gente con necesidad de ver que Dios cambia vidas. Como ya he dicho alguna vez, en la iglesia tenemos un hombre que era un toxicómano, que estaba en la más vil miseria, arruinado por completo. Le faltaban 6 meses para salir del presidio y el director le dijo, anda, ve y muérete en tu casa. Fue a su casa y no abrió la puerta. Pero alguien le indicó de ver a la iglesia de los protestantes. Aquel hombre fue a la iglesia de Albacete, de donde yo pertenezco. Se le tendió la mano, dio muchísima guerra. Fue a un centro, porque entonces no tenemos centro nosotros en Albacete. Y se tiró de rodillas al suelo y dijo, Dios, o como te llames, si es verdad que existes, ayúdame. Y aquel hombre que le tenían miedo en el barrio donde vendían la droga, un barrio que tristemente aún la venden, le tenían miedo allí. Aquel hombre es un hombre nuevo. Aquel hombre, su padre tuvo el privilegio, su padre me decía, ay, mi hijo, su padre tuvo el privilegio de verlo, un hombre nuevo. Su madre con 94 años, tiene 4 o 5 hijos y el único que va todos los días a verla es él. Dios cambia a los hombres, pero los hombres y las mujeres. Pero nos tenemos que dejar que Dios nos ayude a cambiar. No de boquilla, sino de corazón. Hermanos, más que una predicación parece ser que una escuela dominical. Pero esto es lo que Dios me ha dado. Que el Señor nos siga bendiciendo y dando luz para saber que un día le tendremos que dar cuenta.